Hola, los saluda Guillermo González Navarrete, quien les da la más cordial bienvenida a la presente edición de Tus Derechos. Hoy conversaremos con el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, y con nuestro secretario relator Flavio Reategui Apaza. En la edición de hoy conversaremos sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con la descarga en el Tribunal Constitucional, uno de los principales objetivos de la gestión del magistrado Ernesto Blume Fortini. Hay que recordar que él asumió funciones los primeros días de enero del año 2018. En el transcurrir de los meses se decidió declarar en emergencia la descarga. Y en la edición de hoy vamos a tratar de hacer un balance y hacer un recuento de cómo ha marchado este proceso de descarga en el Tribunal Constitucional. Solo decir que el mes de abril de 2018 esa carga era de 10.468 expedientes y con el transcurrir de los meses ha tenido una significativa mejora y una significativa baja. De eso vamos a conversar. Magistrado Blume, muchas gracias por estar aquí. Gracias más bien a ustedes por la invitación y estamos dispuestos a contestar las preguntas que usted tenga bien formular, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el objetivo de este plan de descarga que ya lleva varios meses y que ha tenido un éxito significativo? Bueno, el objetivo ha sido cumplir a cabalidad con el rol que la Constitución y la ley le asignan al Tribunal Constitucional del Perú, es decir, ser un tribunal de garantía de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y un tribunal de garantía de la primacía o vigencia normativa de la Constitución. Como usted bien lo ha apuntado en su intervención inicial, cuando nosotros asumimos esta gestión, el 1 de enero del año 2018, nos encontramos con una carga bastante elevada que, como bien afirma usted, al mes de abril alcanzó a los 10.468 expedientes. Ello nos llevó a enfocar nuestra atención en cómo encontrar alternativas, cómo viabilizar fórmulas que nos permitieran reducir en forma importante y significativa esa carga. Y bueno, dentro de ese esquema hemos tomado varias medidas, las cuales han permitido, por ejemplo, que al día de hoy la carga bordee la cifra de 7.350 expedientes. Es decir, ha habido una ostensible reducción y estamos empeñados en esa tarea de continuar el camino recorrido para lograr ese objetivo. Pensamos que la justicia constitucional debe ser una justicia pronta y una justicia eficaz. Y en ese propósito estamos empeñados. Tanto quien habla como el personal administrativo, en este caso bajo la conducción en lo que se refiere al manejo de la carga procesal, en lo que se refiere al tema de impulsar los procedimientos y lograr la publicación de la mayor cantidad de resoluciones del funcionario doctor Flavio Reategui, que es el secretario relator y que precisamente nos acompaña el día de hoy. Así es, y en unos minutos más también haremos las preguntas respectivas para que él nos pueda atender. Quería preguntarle, la declaratoria de emergencia de la descarga ha estado basada siempre en resoluciones de presidencia, que ha tenido diversos puntos y diversos ítems que sería interesante desarrollar para saber cuáles son, pues en qué se basa esta declaratoria de emergencia. Bueno, con todo gusto, en la línea de lo que venía comentándole, en la presidencia evaluamos qué medidas adoptar. O sea, nos hicimos una pregunta: ¿cómo lograr que esa carga vaya bajando para lograr, valga la redundancia, al final de la gestión, tener un resultado importante y un resultado significativo? Y además seguir en adelante en la línea de ir reduciendo la carga para que ésta sea realmente manejable y los justiciables obtengan una respuesta de la justicia constitucional que satisfaga sus pretensiones. No olvidemos que los procesos constitucionales, sobre todo los procesos de defensa de los derechos fundamentales, tienen de suyo una naturaleza de ser procesos sumamente urgentes, porque de por medio están en juego derechos fundamentales que
se alegan amenazados o se alegan vulnerados. Y dentro de esa línea de pensamiento, dentro de la, digamos, de la política de buscar alternativas, tuvimos la idea de declarar en emergencia la descarga. Y esto en ejercicio de una facultad que le otorga al presidente del Tribunal Constitucional el artículo 23, complementado por el artículo 24, inciso tercero, del reglamento normativo del Tribunal Constitucional, que dice que el presidente representa la máxima autoridad del tribunal y está habilitado a adoptar las medidas necesarias para su adecuado funcionamiento, es decir, para optimizar en la medida de lo posible su funcionamiento. Entonces, dentro de esta lógica dijimos, hay que tomar medidas urgentes, medidas extraordinarias que permitan lograr esa baja de carga. Y felizmente lo estamos logrando, y lo estamos logrando en base a un concurso de una serie de funcionarios, desde los propios magistrados del Tribunal Constitucional, a quienes yo evidentemente les expreso públicamente mi agradecimiento por el apoyo que han dado a la presidencia en todas estas medidas, que ha implicado obviamente redoblar esfuerzos y hacer un trabajo mucho más intenso en varios niveles. Pero la idea es buscar fórmulas para ser más expeditivos. Y en esa línea, la declaración de emergencia ha tendido, por ejemplo, a que el trámite interno de los expedientes sea mucho más rápido. Por darle un caso, antes, cuando un expediente no se debatía directamente en el Pleno, iba a un circuito pasando de despacho por despacho a partir de un proyecto de sentencia o proyecto de resolución que elaboraba un magistrado que asumía el rol de ponente de la causa. Es el que proponía el texto de la futura decisión del tribunal. Y esto daba vueltas entre varios despachos y a veces habían opiniones discrepantes, entonces volvía el expediente para que los demás magistrados vieran el voto singular del magistrado que había discrepado, y cuando ya se lograba reunir el número de firmas se iba a un trámite nuevamente a través de este circuito para lograr las ratificaciones. Nosotros implementamos un sistema en cuya virtud se dé una coordinación directa de los despachos de los magistrados para conciliar en los textos que merecían un número de magistrados que significaba una mayoría y producía resolución, y además tener listos en simultáneo tanto el texto de la resolución como el texto de los votos singulares, llevarlos a un pleno especial, que es un pleno que hemos denominado de firmas rápidas y de ratificación de expedientes con firmas completas, que nos ha permitido pues reducir en términos realmente impresionantes lo que antes podía significar un trámite de varios meses. Y hay casos que hemos detectado en donde este circuito podía implicar un tiempo de un año o 1 año y 2 meses. Eso lo hemos reducido a un tiempo significativamente inferior, porque la coordinación se hace, digamos, en 1 mes y luego se lleva a un pleno, y en cuestión de minutos hemos firmado en conjunto todos los magistrados, se nos ha consultado si nos ratificamos en nuestros respectivos votos y hemos expresado nuestra ratificación, y por lo tanto ese expediente queda expedito para resolver. ¿Cuánto ha...? Entre otras medidas que después le puedo ir mencionando. Muy bien. ¿Cuánto ha contribuido, considera usted, presidente, que también se han incrementado las sesiones de pleno? Ya no solo los martes, sino también los días jueves, y como usted comentó hace un momento, el tema de las firmas rápidas. Bueno, mire, eso ha sido, yo diría, un elemento clave para lograr el objetivo. Y como usted bien afirma, tradicionalmente el pleno ha venido funcionando una vez a la semana, en una sesión que combinaba lo administrativo y lo jurisdiccional, es decir, los trámites internos, institucionales, con la resolución de causas. Cuando yo observé esto, dije, la emergencia va a implicar un mayor trabajo del Pleno,
y concentrarnos básicamente en lo que es nuestra tarea fundamental, que es el administrar justicia constitucional. Entonces pensamos en hacer 2 plenos a la semana, uno del martes y otro del jueves, en los cuales se tratara exclusivamente expedientes y se debatieran los mismos para adoptar decisiones previo debate. Y así ha venido funcionando. Pero dentro de esa mecánica de plenos que hemos denominado jurisdiccionales y que no excluyen los administrativos, que son en principio una vez al mes, o cuando hay un tema urgente administrativo se incorpora dentro de la agenda de ese pleno jurisdiccional, pero con carácter excepcional. Pero dentro de esta mecánica de tratar los expedientes jurisdiccionales, los martes han estado dedicados al debate de expedientes, casi exclusivamente al debate, y los jueves, en un primer momento, se veía el tema de las firmas rápidas. Esto implicaba algo importante. Autorizamos el ingreso de todo el personal de relatoría que va con los expedientes que están listos para la firma, y en ese momento se saca la firma y los magistrados, si tienen alguna observación, la formulan, la Secretaría de Relatoría corrige aquello que haya que reformular o rectifica algún dato que no estaba exacto, se firma, se ratifica y se termina. Una vez que hemos concluido los jueves esa etapa, pasamos a continuar con el debate ya de las causas en cuanto al fondo. En los últimos tiempos hemos logrado una implementación interesante, porque ya los 2 días de pleno jurisdiccional implican también el trámite de firmas rápidas y ratificación, con lo cual aceleramos más y en ese empeño estamos. Muy bien, presidente. Una pieza importante en esto que venimos conversando es indudablemente el secretario relator. Incluso ustedes al secretario relator lo ven al iniciarse las audiencias públicas que se transmiten a través de nuestro canal de YouTube, y que es una persona, como hemos dicho, una pieza importante. Nos acompaña en esta edición de Tus Derechos también Flavio Reategui Apaza. Flavio, ¿cómo estás? Guillermo, bienvenido a Tus Derechos. Y quisiéramos que nos cuentes un poco, bueno, sabemos que los procesos constitucionales son 7, pero tenemos curiosidad en saber a cuál de esos 7 el justiciable recurre más. ¿Qué dicen tus estadísticas? Sí, como ya lo ha señalado el presidente inicialmente, actualmente la carga bordea los 7.300 expedientes, ¿no? De los cuales más del 50% está conformado por los procesos de amparo, ¿no? Exactamente, podemos decir que a la fecha el tribunal tiene una carga de 4.871 expedientes sobre procesos de amparo, ¿no? Luego le sigue en menor proporción los procesos de habeas corpus, que son 1.545. En tercer lugar, ya digamos sustancialmente desciende ahí el número con relación a la carga, son los procesos de habeas data, 426, los procesos de cumplimiento, 382, y los procesos de queja, 70. Y con relación a los procesos de conflicto de competencia, tenemos actualmente 11 pendientes de resolver y 67 procesos de inconstitucionalidad. Bien, Flavio. Antes de continuar este interesante diálogo tanto con el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini, como con nuestro secretario relator, permítanos hacer una pausa y retornamos con Tus Derechos. Gracias por estar en sintonía de Tus Derechos. Continuamos esta interesante entrevista con el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, y con nuestro secretario relator, Flavio Reategui. Presidente, en las resoluciones que declaran la emergencia, hay una serie de detalles y de indicadores y de compromisos que se establecen allí. Más que de compromisos, sino que hay que seguir una serie de requisitos para tener un objetivo que cumplir. Uno de ellos es la atención que se le da, por ejemplo, a las personas consideradas en vulnerabilidad. ¿Qué es lo que dicen las resoluciones al respecto?
dentro de esta lógica hemos establecido varios criterios que los quiero explicar, pero quiero antes, si usted me permite brevemente, decir algo. Y es enfatizar una vez más que lo logrado no es fruto solamente del empeño de la presidencia, sino de todos los magistrados y todo el personal. O sea, estamos hablando de todo el personal jurisdiccional del tribunal, asesores, personal administrativo, personal de secretaría. Y yo en la persona del señor secretario relator Flavio Reati, quiero expresar mi agradecimiento al personal de apoyo que hemos tenido y que ha permitido este objetivo. O sea, nada importante se puede lograr con el esfuerzo de una persona o de un pequeño grupo. Este es un trabajo en equipo de todo el tribunal en su área administrativa. Y eso quería señalarlo y en ese sentido agradecerles el apoyo a todo el personal a través del señor secretario relator, que ha sido sin lugar a dudas una pieza clave para lograr este objetivo. Solamente él y Dios es testigo de esos empeños y muchas veces en base a la exigencia de la presidencia hasta trasnochadas que se ha dado conjuntamente con el personal de relatoría para lograr cumplir los objetivos que se iban trazando paso a paso. Ahora sí, contesto su pregunta. En primer lugar, hay que precisar que la declaratoria de emergencia se dio en un primer momento en el mes de agosto del año 2018 y comprendió hasta el 31 de octubre. O sea, fue una medida para ensayar cómo funcionaba el paquete de medidas a su vez que se habían adoptado. Avanzó bien, esto implicó que ya posteriormente, en el mes de noviembre, se ampliara la emergencia y se llegara hasta el 14 de diciembre del año 2018 y posteriormente hubo otra declaratoria de emergencia que comprendió del 7 de enero al 3 de junio del año 2019 y finalmente una declaratoria de emergencia adicional que era correr los plazos de estas medidas a través de la resolución 092-2019 de la presidencia que corre la emergencia hasta el 3 de septiembre. O sea, la emergencia va a terminar dentro de pocos días y yo ya he decidido volver a ampliar la emergencia porque esto ha dado buenos resultados. Ahora bien, ¿qué medidas se adoptan dentro de esta emergencia? En primer lugar, hay medidas de carácter general, hay medidas en el ámbito de los despachos, hay medidas en el ámbito de las relatorías, hay medidas en el ámbito de las comisiones y en general en todo lo que tiene que ver con el manejo de los expedientes, con el debate de los mismos, con las decisiones, con la plasmación de estas decisiones en el texto de las sentencias y con la publicación de las mismas. Es importante dentro de este paquete de medidas destacar que nosotros hemos tratado de ir sacando los casos más antiguos, porque cuando entramos había un retraso muy ostensible en cuanto no solamente al volumen, sino a la antigüedad, porque habían expedientes un poco complicados que habían sido, dejados para el final y se había ido corriendo el tiempo. Hemos tratado de remontar y de ya no tener expedientes muy antiguos. Y seguimos en esa línea. Ahora bien, la descarga, como lo señala la declaración de emergencia, y me voy a permitir leer textualmente, se realizará bajo los siguientes criterios de prioridad: antigüedad del expediente en el Tribunal Constitucional, reos en cárcel, grave estado de salud, personal con discapacidad, personas de la tercera edad, temas pensionarios y asuntos públicos de interés general. Estos han sido los criterios que estamos implementando. Ahora, esto ha implicado, por ejemplo, controlar el tema de las vacaciones y ordenarlo respecto al personal, de tal suerte que el único que autoriza las vacaciones es el
presidente del tribunal, ha implicado cambiar el sentido de la evaluación del rendimiento del personal de las comisiones y de los despachos, que antes era por el número de resoluciones que proyectaban. Y esto era un reporte semanal y en cambio ahora es un reporte diario que alude a qué ha hecho ese personal ese día, detallando el número de expediente y el trabajo que está realizando. Porque hay casos muy complicados que toman varios días, entonces un asesor puede haber trabajado intensamente en un caso complejo que le ha tomado 1, 2 o 3 días. Y con el anterior sistema eso no era posible, porque ese trabajo se traducía en una resolución y de pronto otros asesores que habían visto casos más simples ofrecían un resultado de 3, 4, 5 resoluciones frente a ese asesor que había visto un caso y complejo. Entonces hemos cambiado el criterio cuantitativo por un criterio de medición cuantitativa, es decir, se determina, se obliga, mejor dicho, se establece como obligación y responsabilidad diaria del personal jurisdiccional de reportar directamente a la presidencia del tribunal qué ha hecho cada día en términos de análisis de los expedientes. Y eso es muy positivo porque ya el personal se ha involucrado además dentro de una mística, que es lo que hay que lograr en una institución, que es una mística de compromiso y de trabajo solidario para lograr un objetivo institucional. Esta entre otras medidas. No, y además en la parte que usted nos acaba de explicar, de acuerdo a la evaluación que se hace del personal, si resulta positivo, eso va a pasar a formar parte de su legajo y finalmente es muy positivo. Claro, no, y sobre eso omití decirle lo siguiente. En estas resoluciones de emergencia se establece que en aquellos casos de personal que demuestre con su trabajo cotidiano un nivel de eficiencia importante, hay una felicitación expresa del presidente del Tribunal Constitucional reconociendo su aporte a la institución, y esa felicitación se agrega a su legajo personal, de tal forma que en los procesos de evaluación que se producen periódicamente hay una prueba de la eficiencia de ese personal. Y esto creo que ha sido también positivo porque ha incentivado ese trabajo y ya hemos otorgado varias cartas de felicitación en numerosos casos. ¿Cómo entender el siguiente fenómeno, presidente? Cuando usted ingresó al cargo, encontró una carga procesal, si no me equivoco, era 10.285. En abril de ese mismo año 18 subió a 10.468. Lo que quiero decir es, estamos descargando, sin embargo, diariamente siguen entrando expedientes. ¿Cómo entender eso, que la gente siga viniendo al Tribunal Constitucional? ¿Cómo explicar ese fenómeno? Ya, es importante lo que usted me pregunta. En primer lugar, creo que los televidentes tienen que entender perfectamente que cuando hablamos de la carga procesal, estamos hablando de el número de expedientes que tenemos pendientes, teniendo en cuenta que todos los días ingresan causas y todos los días o periódicamente el tribunal va resolviendo. Entonces, lo que ingresa suma a la carga existente, lo que se publica resta a la carga existente. Esa carga existente a abril del 2018 era de 10.468 expedientes. Hoy estamos más o menos en los 7.350. Ese resultado, que es más de 3.000 expedientes que hemos bajado en el volumen de carga, se da dentro de una realidad en donde ingresan todos los días y se resuelven todos los días expedientes. O sea que el flujo de ingreso no ha bajado. Lo que ha bajado es el flujo de descarga. Y mi objetivo es lograr que ese flujo se mantenga en un descenso. Es importante señalar que hemos establecido como objetivo institucional descargar 6.000 expedientes como objetivo mínimo. El año pasado nosotros logramos publicar 8.094 resoluciones, no obstante a que el tope era 6.000, que se había ya determinado, pero ese tope no fue el tope máximo que tuvieron otras administraciones.
en cuyos casos el tope era de 5.000. O sea, en nuestra administración el tope fue mayor y sin embargo ese tope de 6.000 lo superamos ampliamente y llegamos a una mayor cantidad de expedientes, resueltos. Pero acá quiero hacer una precisión. El total de resoluciones, y acá me rectifico, fue de 7.530 resoluciones, de las cuales 7.019 pusieron fin al proceso. Y la carga al 31 de diciembre bajó a 8.094 expedientes. O sea, una cosa es la carga y otra cosa es lo que habíamos publicado. Hoy la carga ha seguido bajando y estamos al mes de agosto bajo una meta mensual de 500, que deberíamos estar en 4.000 expedientes, ya estamos sobre los 4.000. Yo tengo la ilusión que al mes de diciembre podamos seguir descargando y se supere la carga. Ahora, todo esto dentro de una lógica en donde la institución ha reducido algunos de sus gastos. Es decir, hemos sido más eficientes que lo programado y hemos gastado menos, lo cual revela de que sí se pueden hacer cambios cuando hay un empeño común y un propósito solidario de toda una institución. Muy bien, Flavio. A ver, explícanos un poquito en qué consiste el trabajo del secretario relator. ¿Por qué el secretario relator termina siendo una pieza clave en todo este proceso? Un modo de resumir la función del secretario relator y de modo similar también la función de las secretarias de sala, ¿no? Porque recordemos que los casos en el Tribunal Constitucional son resueltos un grupo por el Pleno, ¿no? Conformado por los 7 magistrados, y las otras causas por las salas, la sala primera y la sala segunda, conformadas por 3 magistrados cada uno. Una palabra para resumir, digamos, la función de los secretarios relatores y de modo similar la función de las secretarias de sala, digamos, es velar por que se cumpla el debido proceso en el trámite de los expedientes, desde que ingresa al tribunal hasta que el tribunal resuelve. Y eso de un lado y de otro también gestionar la carga del tribunal, ¿no? Gestionar obviamente está sujeta pues a las disposiciones de la presidencia, de los magistrados de los que disponen en el Pleno, ¿no? Las directivas que impartan, ver, por ejemplo, qué tipo de carga tenemos, ¿no? Por ejemplo, clasificarlas por año, ¿no? Por año de antigüedad, por año de ingreso, por el tipo de materia. En los amparos, por ejemplo, hemos señalado que la carga está, ¿no? La mayor carga representan los procesos de amparo. A su vez podemos hacer una clasificación en los amparos, materia previsional, materia laboral, ¿no? En materia laboral, siguiendo la explicación que había efectuado el señor presidente sobre las medidas de descarga, se señaló que un criterio de estas era, ¿no? Atender a la edad del demandante, ¿no? En los temas previsionales nos hemos encontrado con casos de pensionistas que tienen más de 90 años, etcétera, ¿no? Es por tratar de ser gráfico con relación a la labor que cumplimos. Respecto a eso, ahora que escucho al secretario relator, presidente, también se habilitó no hace mucho tiempo que vuelvan las sesiones de sala para ver temas fundamentalmente de carácter previsional, que es una de las principales preocupaciones que tiene el tribunal. En efecto, ha habido esa decisión que fue del Pleno de restablecer la competencia resolutiva de fondo en los temas previsionales de las salas, y esto ha permitido también agilizar los casos previsionales. Ha sido una medida importante que, sin lugar a dudas, ha sumado en la tarea en que estamos empeñados. Presidente, estamos en más de la mitad de agosto de 2019, estamos en el tramo final de su gestión y quisiéramos conocer cómo se ha sentido, o sea, cómo está valorando usted este trabajo realizado de acuerdo a los compromisos asumidos desde el 2018. Bueno, lo digo con mucha modestia, me he sentido satisfecho, pero además obviamente es un trabajo bastante comprometido, porque tener 2 plenos a la semana, como usted comprenderá, es preparar 2 veces doble agenda y es conducir 2 plenos que normalmente demoran entre las 9:30 y la 1:30 del día. Y esa conducción debe darse dentro de un marco
que yo trato de cuidar muchísimo, que es un marco de estricto cumplimiento a las normas que regulan el funcionamiento del Pleno, porque no hay que olvidar que el Pleno, que es la reunión de los 7 magistrados, es la máxima autoridad del Tribunal Constitucional. Y yo como presidente debo ser profundamente respetuoso de esa autoridad que es el Pleno y además de los señores magistrados que lo integran. Y es mi deber garantizar que los magistrados, sin excepción alguna, conozcan previamente la agenda, los temas que se van a tratar, se les entreguen los materiales anexos a la agenda que son necesarios para que ellos puedan tener la información respectiva y en el desarrollo del Pleno garantizar su derecho a participar en forma irrestricta y a ejercer su derecho a votar. Y yo trato de ser muy riguroso en ese respeto que merecen mis colegas y quizás esta ha sido una clave que ha significado que a nadie se le niega el derecho a intervenir, que se debate con amplitud dentro de un ambiente de respeto, dentro de un ambiente de tolerancia y de un lenguaje alturado para debatir los temas sustantivamente y de llegar a una decisión. Y en este trabajo colegiado se aprende algo muy importante, que es lo siguiente: aceptar la decisión de la mayoría. Muchas veces uno tiene un punto de vista sobre un caso, está convencido de ese punto de vista, trata de exponerlo con la mayor claridad, pero esa posición no es compartida por los otros magistrados. Y al final se vota, y como toda institución democrática, la mayoría manda. Y por lo tanto puede uno haber, en su calidad de ponente, llevado un criterio en el convencimiento, que es el criterio óptimo para el caso, pero si fruto del debate se asume otro criterio, pues hay que aceptar eso y entender que una institución democrática se maneja respetando derechos, con altura, con toda responsabilidad y al final asumir la decisión mayoritaria. Y yo como presidente soy muy consciente de eso. Inclusive hay casos en los cuales yo he llevado una posición discrepante con la mayoría y al final la decisión ha sido de esa mayoría y me ha tocado como presidente salir y explicar la posición del tribunal. Y yo he explicado la posición de la mayoría, porque en ese momento como presidente yo me debo olvidar de cuál fue mi posición individual del caso si es que mi posición perdió. Y debo entender que esa mayoría expresa lo que podríamos denominar la voz del tribunal. Y esa voz del tribunal se da a través no solamente de las resoluciones, sino de las intervenciones también del presidente cuando éstas sean necesarias. Recordar además, presidente, como usted lo ha dicho desde el inicio de su gestión, que es fundamental la defensa de los derechos y de la Constitución. Sí, sí, ese ha sido un empeño importante, al menos que yo he mantenido al 100% y creo que mis colegas también. Cada uno, evidentemente, desde su perspectiva y desde su óptica, porque no siempre en los temas jurídicos hay una coincidencia de criterios. El mundo jurídico es muy amplio y admite posiciones varias, en algunos casos totalmente disidentes, discrepantes, en otros casos cercanas, y en este tipo de trabajo hay que lograr, respetándose, buscar el acercamiento. No siempre la tesis de un magistrado se va a imponer, a veces hay que flexibilizarse en aras de lograr un consenso o, de no haber consenso, una mayoría importante. Muchas gracias, presidente, por estar presente en esta edición de Tu Derecho. Muchas gracias, Flavio, quien hace su primera aparición en televisión. Esperamos que no sea la última y lo seguiremos invitando. Muchas gracias por estar en sintonía de Tus Derechos. Hasta el próximo programa.